Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero Luis Freddy. Buenas tardes, doctor David Alejandro. ¿Cómo se encuentra su merced? Muy bien, gracias. Por acá esperando la sesión. Listo, sí, señor. Estamos esperando unos 2 minuticos más para ver qué más compañeros se pueden unir y daremos inicio a esta cuarta sesión de este módulo de metodología para la innovación y la educación, de la educación y pedagogía. De pronto, ingeniero, yo tenía de pronto una duda, si es posible, de pronto sobre la actividad de esta semana, la que cierra el día de mañana. Sí, señor, lo escuchamos. El video como tal, el que se hace se entrega individualmente esta semana, ¿cierto? Sí, señor, tengo entendido que la fecha es mañana, 24. Ah, listo, listo. No, tenía esa confusión si era la semana pasada que también entregamos un video o si Sí, era para la semana pasada o era esta. sí, la semana pasada también teníamos que enviar una actividad, creo que ya su merced la envió, no estoy seguro. Sí, correcto. Sí, que era grupal, pero la que es individual, es decir, el video individual sí es para esta semana. Sí, señor. Ah, listo. No, entonces, creo que todo en orden por el momento. Listo, David, Doc David. Cordial Gracias, saludo ingeniero. a Santiago. ¿Cómo me le ha ido? Inge, buenas tardes compañeros. Bien, bien, gracias a Dios. Más ¿cómo le digo? Bien, muchas gracias. Bien, Inge. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio siendo las 6:10 a esta cuarta sesión sincrónica del módulo de metodología para la innovación en educación y pedagogía, que se convierte en nuestro último módulo, en nuestra última sección del módulo. Recordando que tenemos algunas actividades pendientes por entregar por algunos, que es el día de mañana, y que tenemos el desarrollo de evaluación del cuestionario para la otra semana. Entonces, antes de iniciar, le comentaba a algunos hace un rato que fue totalmente intencional el que no les enviara un correo recordando la reunión, debido a que estaba explorando quienes habían tenido aprehensión del manejo de la plataforma, donde ubicar el link, y veo que algunos lo han hecho, a otros se lo recordé internamente cuando me lo solicitaron. También quisiera pedirles el favor de que revisen sus valoraciones que les he entregado a las diferentes actividades y que si existe alguna dificultad, me la comenten. Me digan, oiga, yo envié la actividad de la sección uno y no la veo valorada. Su merced, por favor, confirme si le llegó. Ya he tratado de valorar todas, les decía que es como una prueba porque algo de desconfianza en la tecnología, uno muchas veces coloca la valoración y no la carga, no queda ahí evidenciada. Entonces, para que por favor lo realicen. Y si alguien no lo pudo hacer por alguna razón, me comenta por informe, por interno y miramos si le puedo colaborar de alguna forma. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, les voy a compartir
Todos están viendo la pantalla, ¿sí? Entonces, nos vamos Sí, al curso, al campus virtual, en donde dice herramientas de curso. Le damos clic en herramientas de curso, aparece el libro de calificaciones. Ustedes pican ahí y les aparecerá la información de las valoraciones que han tenido. El asterisquito quiere decir que yo coloqué algún comentario. El comentario normalmente está colocado, por ejemplo, para los documentos que habían que enviar o para los foros que se desarrollaban. Para los Padlet que han enviado, les coloqué a todos los que lo enviaron algún comentario corto dentro de las notas del Padlet. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si alguien llega y dice, oiga, profe, me quedó como bajita la nota, ¿qué sería? Podemos charlar y le digo, mire, lo que valoré fue esto o lo otro. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas hasta ahí o tenemos claridad? De pronto, ingeniero, tengo dudas de pronto en la primera unidad. Pueda que Sí, yo me señor. haya equivocado, pero me parece que el muro, creo que es el muro PANDE, precisamente, el de buenas prácticas y aprendizaje a través de experiencias reales, aplicando el ABP. Me parece que yo subí, creo que un link o el tema o la actividad como tal, pero que aquí me aparece sin Doc, calificación. su merced, porfa, me envía por interno, ya sea por el correo o por el WhatsApp, llega y dice, porfa, revísame ahí este datico que es que no lo veo valorado. Puede ser que yo sea el que no lo haya hecho porque recuerdo que hay una actividad, no recuerdo en qué sección, en donde hay un anónimo. Entonces, alguien hizo la actividad, alguien hizo la tarea, pero no aparece registrado el nombre. Y como hay personas que no han participado en el curso, pues digamos que no podía deducir quién era. Entonces, si alguien tiene alguna situación particular, Doc, entonces me escriben. Y me dicen, mire, yo envié la actividad y no la veo valorada, con eso así yo puedo mirar. Porque recuerden que la otra semana ya tenemos que cerrar las notas del curso. Entonces, ese digamos que es mi preocupación de que tengamos que subir y esté siendo injusto con alguna persona o algo por el estilo. Entonces ya me puede escribir por interno y miramos. Listo, perfecto, ingeniero, muchas gracias. No, señor. Ahora les estoy compartiendo una presentación. ¿Todos la pueden ver? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, conociendo que ya se está terminando el periodo de receso para los estudiantes y la abundancia de trabajo para los profesores, entonces vamos a dar inicio a esta cuarta sesión, en donde vamos a hablar que el propósito de esta sección consiste en integrar los enfoques pedagógicos desde la innovación, la comunicación y la efectividad docente. Entonces, recordando que como docentes, la innovación pedagógica debe ir más allá de lo instrumental. Es un compromiso ético y creativo que permite repensar la enseñanza como un acto de conexión entre la razón, la emoción y el contexto. Cuando trabajamos este tema en la primera sesión, yo les decía que la innovación puede cambiar su definición dependiendo de la disciplina. Si estábamos en el área de ciencias administrativas y contables, decíamos la innovación es cuando un producto se comercializa. Si nos íbamos al punto, al campo de las ingenierías, decíamos es cuando logramos hacerle algo nuevo a un producto. Entonces, en el campo educativo, la innovación pedagógica es un compromiso que permite repensar lo que hacemos y generar lazos de conexión, puentes llamados por algunos entre la razón, la emoción y el contexto. Comunicar en el aula no es solo emitir información, es decir, no es solamente contarle a los muchachos, eso ya digamos que ha cambiado mucho con los desarrollos tecnológicos porque con las herramientas que existen hoy en día, con los blogs, con el ChatGPT, aparece información muy precisa sobre lo que las personas quieren contar. Entonces, comunicar permite construir una relación pedagógica significativa que favorezca la comprensión, el pensamiento crítico y la participación activa del estudiante. La comprensión es que esa persona entienda
El pensamiento crítico es que lo lleve a reflexionar sobre lo que está haciendo y la participación activa es que logre comunicar lo que está comprendiendo, lo que está sintiendo a través de ese mensaje entregado. Y la dimensión afectiva del docente potencia el desarrollo integral de los estudiantes, creando un ambiente de seguridad emocional, apertura intelectual y confianza para aprender. Hoy en día, más que nunca, las universidades han comprendido que su propósito es servir de herramienta para que los estudiantes puedan seguir aprendiendo. Brindar todos los conocimientos en espacios de 4 o 5 años, si estamos hablando de pregrados o de un año en una especialización, pues eso no se da. Uno se encuentra muchas veces con profesionales que dicen, es que yo hice la maestría en tal cosa y a mí me parece que no me aportó. Y cuando uno les pregunta por qué llega y dice, porque es que esa información yo la tenía. Entonces uno llega y le dice, no, lo que pasa es que la maestría o la especialización iba más allá. Era que usted tuviera una capacidad crítica como lo que está demostrando. Era que pudiera tener seguridades sobre lo que sabe, porque la información ahora es muy fácil de encontrar. Lo que no es tan fácil es generar y estrechar relaciones, ya sea del saber disciplinar o con otros colegas. Recordemos que vimos el modelo educativo pedagógico. Aquí el modelo de la universidad trasciende en formar seres libres, racionales, llamados a la verdad desde su unidad como una imagen de Dios. Esto, recordemos lo que somos una universidad confesional y cuando hablamos de imagen de Dios, queremos expresar es el desarrollo de la verdad. Es decir, que nuestra capacidad de hombres libres y racionales es el encuentro con la verdad. Por eso es nuestro lema, facentes veritatem, hacedores de la verdad. La formación integral no separa la razón de la fe, ni saber del servicio. Por el contrario, los une como una vocación humana al bien común, siendo este un sello diferenciador. Cuando hablamos de humanismo, los expertos en este tema dicen que hay como 14 formas de humanismo, pero el humanismo que se desarrolla en la universidad o que busca presentar desde el modelo educativo es un modelo de servicio hacia las personas y por eso la expresión el bien común. El pensamiento crítico es el ejercicio de la razón iluminada por la verdad, puesta al servicio de una sociedad más justa. ¿Esto qué quiere decir? Que somos capaces de develar la verdad a través de los saberes y la capacidad de reflexión que tenemos. No nos quedamos con lo que aparece en el texto o con lo que nos dijeron, sino que develamos eso y siempre para el servicio de la comunidad. Nuestro modelo también nos habla de una pedagogía problematizadora, donde el problema es el punto de partida del conocimiento, no un obstáculo. Interrogamos, le preguntamos a la realidad buscando o comprometiéndonos, a mí me quedó mal escrito compromete, no sé, compromete con la transformación. Es decir, cuando nosotros identificamos un problema, cuando hablo de nosotros es como docente o como estudiante, nuestra misión no solamente es reconocerlo, sino generar estrategias de transformación. Cuando en el aula logramos problematizar, convertimos al estudiante en un sujeto que es capaz de leer críticamente su contexto y proponer soluciones éticas. Eso nos hace, digamos, o pretendemos ser especiales ante los contextos, porque hoy las disciplinas no son de región, locales o nacionales, incluso son internacionales cómo el derecho necesita de ese reconocimiento, de esa comprensión internacional para el desarrollo de sus normas, de sus leyes, de sus actuares. Y cómo podemos aprender de ellas. Alguien me comentaba en el programa de derecho que tenía en la parte de donde reconocen o estudian la forma como se hacen los contratos en Colombia, decía, tenía una mexicana y entonces le decía, la riqueza es grande, el saber cómo nosotros trabajamos y cómo trabajan en México, porque los profesionales hoy están llamados no solamente a servir de manera local. Pensar críticamente implica asumir una postura frente al mundo, no solo comprenderlo, sino también querer mejorarlo. Hoy en día uno se pone a escuchar noticias por la mañana y uno se intriga, oiga, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cómo dejan morir los niños de hambre? ¿Cuál es la diferencia entre hace
50, 60 años en lo que ocurrió allá en Alemania, en los campos de concentración y lo que está ocurriendo en Gaza. Parece que se invierte y no tomamos posición frente a eso. ¿Será que está actuando bien o será que está actuando mal? ¿Cuál será el punto de intermedio? ¿Por qué no pueden flexibilizar esas situaciones? Cómo el hambre, la muerte de los niños se convirtió en un elemento de presión. Eso es poder pensar críticamente, tomar una postura de lo que está ocurriendo en el mundo, no por lo que nos dicen las noticias o por lo que leemos, sino de comprender las realidades desde los entornos donde estamos. Un aprendizaje activo y autorregulado. La memoria no es la repetición, es el eco de lo aprendido que dialoga con lo nuevo para construir una comprensión. En mi época de estudiante se decía que la memoria no servía, se satanizó la memoria, porque antiguamente lo que importaba era recitar lo que se decía y no comprender lo que se estaba diciendo. Por esa razón es que manifestamos que es el diálogo entre lo que existe y lo nuevo que aparece. Atender es disponerse con intención a lo esencial. Es el acto inicial de todo pensamiento significativo. Cuando llegamos a una reunión, cuando llegamos al aula de clase, lo primero que debe hacer quien lidera ese espacio es lograr la atención de las personas y ser lo suficientemente eficiente en el manejo del tiempo para mantener la atención, generar las pausas y las dinámicas correspondientes para que eso sea significativo. Si no puede ocurrir que tenemos 2 horas de clase o más cuando estamos en un posgrado y no sabemos si verdaderamente las personas están teniendo algo significativo en sus mentes o están solo por hacer presencia. Pensar críticamente exige mirarse a sí mismo. Por eso decimos que es una autorreflexión. Cuestionar los supuestos que tenemos y orientarlos a un juicio sobre el bien común. No sobre mi bien, sino sobre el bien común. De ahí la importancia del comunicar y uno preguntar qué se entiende, cómo se comprende y poner retos, muchas veces éticos, de si está bien o está mal frente a una situación dada. El realismo pedagógico es el conocimiento en la vida real para que un estudiante piense desde su mundo y actúe en su comunidad, el entorno sociocultural. A esto es lo que llamamos interculturalidad, la capacidad de reconocer y aceptar que existen otras formas de actuar en el mundo. Y el mundo puede ser Bogotá, el mundo puede ser Medellín. En todos los estudios que se han hecho sobre la década de los 80 y los 90 con la violencia que vivió el país, se decía que muchos de los jóvenes que estaban allá sentían que su trabajo de sicario era igual que un trabajo que podía ser de un albañil o de un futbolista, porque era su interpretación del mundo. Lamentablemente estas personas no podían ver más allá y hacer un juicio de lo que estaban viviendo. Por esa razón, siempre nosotros debemos poner ese contexto de donde viene la persona. Es diferente, se los he mencionado, una persona que es segunda, tercera generación en la universidad a aquella persona que la pisa por primera vez. Esas tensiones que se sienten transforman su mundo, pero si nosotros no sabemos preparar los entornos, podemos generar tanta tensión que los llevamos a que generen la deserción porque sienten que no es el espacio donde deben estar. El aprendizaje se toma en sentido cuando el estudiante puede preguntarse ¿para qué sirve en mi vida y en la vida de los demás? Eso es lo que llamamos una reflexión significativa. Aquellos que estamos en el mundo de la ingeniería, cuando estábamos viendo el cálculo, nos preguntábamos ¿y para qué sirve la integral y para qué sirve la derivada? Hoy en día pienso yo que el profesor de ciencias básicas ha tenido cambios profundos, porque ahora debe ser capaz de responderle a los estudiantes para qué sirve eso que está aprendiendo, cómo le cambia esa capacidad de lógica de pensamiento. Sin conocer de otras disciplinas como puede ser el derecho o la administración, siempre habrán espacios académicos que lleven a las personas a comprender
Yo no concibo un abogado que no tenga gusto por la lectura. Tiene que tenerle esa sensación y buen gusto por leer. Entonces, el realismo pedagógico enseña a pensar con los pies en la tierra y el corazón en el bien común. Es lo que llamamos una conciencia crítica. Poder definir y poder tener una postura frente a lo que nosotros estamos comprendiendo. Las habilidades cognitivas y metacognitivas. Pensar bien implica evaluar con profundidad lo que se vive, para actuar con sentido en lo que se transforma. Es decir, evaluar críticamente la realidad. Si nosotros nos quedamos a media, decimos, no, la selección Colombia está jugando súper bien o está jugando súper mal, pero debemos comprender qué es lo que ocurre, por qué otros pueden decir que está jugando mejor, otros que están mal, por qué Bolivia decidió jugar en este estadio que queda a los 4.200 metros y si eso es bueno o es malo. No desde nuestra posición de querer que gane, sino desde la postura del otro. La metacognición, evaluar sobre lo evaluado, es el arte de observar cómo aprendemos para elegir con libertad, cómo seguir creciendo. Toma de conciencia sobre el propio aprendizaje. Por ejemplo, en estas semanas que hemos estado en auditoría, cuando nos auditan, debemos generar la conciencia para comprender si hemos mejorado o si necesitamos hacer algunas cosas para responder a eso que nos piden. Alguien llegaba y decía que las auditorías eran la mentira. Yo preguntaba por qué. Ella nos dice porque nos ponemos a disponer a arreglar lo que deberíamos tener arreglado. Deberíamos no contarnos que van a venir a auditarnos. Y entonces en cierta forma le hallaba razón a esa persona porque nos preparamos es para presentar y no para siempre hacerlo. Entonces eso nos genera tensiones. La inteligencia se vuelve sabiduría cuando se pone al servicio de otros desde la conciencia de nuestras decisiones. Eso es lo que llamamos una reflexión orientada al bien común. Cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y utilizamos ese conocimiento, ese saber a disposición de los otros. La comunicación en el aula. Cuando la palabra fluye con sentido, el aprendizaje late con fuerza. Esto es lo que se llama una comunicación como eje del aprendizaje. Cuando nuestros estudiantes son capaces de manifestar lo que han aprendido o lo que no entienden, es que hemos logrado tener una comunicación que tiene como eje el aprendizaje. Escuchar y ser escuchado constituye confianza y la confianza sostiene el conocimiento. Cuando nuestros estudiantes o uno mismo es capaz de preguntar, no entiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estoy perdido. En ese momento se ha generado una confianza. Por esa razón, nuestro proyecto educativo dice que el eje de nuestro proceso es el estudiante, como un socio ideal sobre el cual trabajamos. Pero cuando el estudiante no es capaz de manifestarnos, eso quiere decir que no hemos construido ese puente de la confianza. Y hay que tener cuidado en que no se vuelva confianzudo, de que no pregunte lo que no sabe, sino que tenga la finalidad de que le hagan lo que tiene que hacer, porque charlábamos en la sección anterior que el compromiso de aprender exige un reto, exige una disciplina. Un aula que dialoga aprende más y se esfuerza mejor. Entonces, esto es lo que conocemos como comunicación y rendimiento académico. Cuando uno dice como profesor, oiga, este grupo es una maravilla porque le va bien en todo, es capaz de desarrollar los retos que se le proponen y no parecen cajita de pollos. ¿Y qué quiere decir esa expresión de cajita de pollos? Que están llorando por todo, que se les dicen hagan esto y aparecen mil excusas para no hacerlo. Cuando logramos eso, que en el aula se dialogue, es decir, poder presentar un reto, poder ceder ante algunas cosas, quiere decir que hemos logrado algo importante con nuestros estudiantes. Las barreras de la comunicación. No es suficiente con hablar claro, hay que saber llegar al otro sin herir
y tampoco sin confundir. Esto es lo que nosotros conocemos como las barreras semánticas y emocionales. Muchas veces el temor del estudiante por reprobar el espacio académico se convierte en la principal barrera que no le permite conocer o aprender. La tecnología educativa, la tecnología comunica, pero solo la intención humana conecta. Entonces ahí es cuando ponemos el contexto que los nuevos desarrollos tecnológicos están generando una comunicación, pero nunca podrán reemplazar esa conexión que genera el profesor. El profesor nunca va a dejar de existir, porque las máquinas no pueden generar esa conexión, ese sentimiento. Y eso es lo que llamamos barreras tecnológicas y comunicación digital. Comprender sin palabras exige respeto por la diferencia y la atención a los gestos. Y esto transborda las fronteras, las aulas de clase. Conversaba en estos días con una profesora donde su hijo adolescente le dijo que si podía llevar a unos amigos que había conocido y tenían diferentes identidades de género. Entonces la mamá decía, no, yo no sabía cómo actuar, qué hacía, pero tenía que respetar la amistad que tenía y los conocimientos que le brindaban. Yo, ¿cómo así que le brindaban conocimiento? Ella me decía así, no, apareció una niña que parecía un hombre y me dijo, así no se hace el maíz pira, se hace así, decía ella, y le quedó mejor que el mío. Entonces, esa capacidad de comprender y de aceptar las diferencias es lo que nos genera una comunicación intercultural. La escucha activa y la empatía. Escuchar con atención es regalar presencia, es decirle al otro, tú estás, tú me importas. Eso es la escucha activa. La comunicación afectiva, la palabra que nace del corazón encuentra siempre un camino al entendimiento. Tenemos que entender que en esta diversidad poblacional que tenemos en la universidad, no solamente en la nuestra, los chicos necesitan de que el profesor, de que uno como profesor pueda expresarle la idea con diferentes palabras. Recuerdo, y aquí comento la anécdota que me pasa con unos estudiantes que eran muy pirosos y me dice un chico, oiga, profe, ¿me puede decir eso mismo, pero que no sienta que me está regañando? Porque mi intención era prepararlo para la vida, que se enfrentara con un jefe, pero él estaba sintiendo que lo estaba regañando. Esa retroalimentación fue muy positiva para mí. Al final llega y me dice, así es más bacano, profe. Entonces logro entender que no estaba llegando hacia donde yo pretendía. Ponerse en el lugar del otro no cambia el mensaje, transforma la relación. Muchas veces el lenguaje técnico y el no salirnos de ellos generan barreras. Cuando nos ponemos en los zapatos, en la jerga de ellos, logramos generar lo que llamamos la empatía emocional. La retroalimentación constructiva. Entonces, este es un triángulo que no importa dónde comencemos, siempre va a tener ese ciclo. Cuando el juicio se convierte en guía, el error se transforma en oportunidad. La buena retroalimentación no da respuestas, despierta más preguntas. La retroalimentación no es corregir al estudiante, es ayudar a descubrir su propio camino. Pero tenemos que tener la habilidad de comunicarnos, porque muchas veces el estudiante dice, es que yo le pregunto y usted no me responde. Es que la buena retroalimentación debe generarle al estudiante preguntas, no darle respuestas. Estrategias innovadoras de comunicación. Entonces, la tecnología solo educa cuando facilita el encuentro auténtico entre personas. Tecnología con sentido humano. Nunca va a desaparecer el profesor. En mi corta historia he vivido 3 transformaciones tecnológicas en el campo de las ingenierías. El primero de ellos es la desaparición de la regla de cálculo. El segundo, la calculadora graficadora. Y el tercero, el Internet. Y hasta ahora me estoy entrando en ese mundo de las inteligencias artificiales, de las IAs, porque todas ellas son herramientas que sin un sentido humano no ayudan mucho. El clic
no crea la comunicación, la intención, la escucha y el propósito sí. Ese es el diálogo digital significativo. Hace ya varias décadas, el hipervínculo, que uno picara y apareciera la información que uno creara, era lo más novedoso tecnológicamente. Hoy es una herramienta más que toca saberla utilizar con prudencia, porque si no diluye la finalidad que se quiere presentar. Herramientas mediadoras del pensamiento, entonces deben amplificar la voz del estudiante, no reemplazarla. Cuando uno utiliza, por ejemplo, la inteligencia artificial para evidenciar si los chicos han hecho tareas, si han logrado preguntar y avanzar en su conocimiento que tienen, pues es una respuesta. Mi invitación es a que no nieguen el uso de estas herramientas donde los chicos son supremamente hábiles, es enseñarles a utilizarla y a comprender que las verdades que se presentan en ellas son relativas, que hay que tener un conocimiento para poder actuar sobre ellas. De eso nos habla el grafiquito que tengo ahí. Tenemos un mago y aquí hay dos personas que están hablando. Si las personas no saben, el mago los estará engatusando, les estará mostrando su magia. Lo que está escondido no será develado para ellos. En la docencia efectiva, la claridad en la enseñanza. Ser afectivo es enseñar con orden y propósito, estructurar que ilumine el camino del estudiante. Cuando nosotros logramos hacer que un estudiante llegue más lejos de lo que nosotros esperábamos, el sueño que yo tengo, que prepare la clase, que no llegue a ver qué es el tema que se va a dar, eso es haber promovido en el enseñante, en el estudiante, ese aprendizaje. Oiga, ¿qué nos toca con Sosa? No me debe interesar que pidió los apuntes del semestre anterior, sino que él pueda ver qué es y por qué se trata y ojalá llegue y diga, este señor nos va a poner tales y tales actividades. Si se logra eso, hemos preparado un ambiente afectivo para que el estudiante aprenda. Afectividad pedagógica es transformar la clase en una experiencia, hace que el conocimiento toque el alma. Para mí la representación más afectiva, de mayor afectividad es cuando hay risas en un salón. La persona que ríe haciendo una actividad nunca se le olvida. Equilibrio entre razón y emoción. Esa es de las partes más difíciles. Educar es lograr que lo claro sea valioso y que lo valioso también sea comprensible. Esas dos relaciones permiten que haya un aprendizaje significativo en el estudiante. El clima emocional y la atención. Un aula con afecto capta la atención antes de cualquier explicación. Ustedes pueden hacer un experimento pedagógico muy sencillo y es desordenen el salón para la clase. Por ejemplo, que las sillas no estén mirando al tablero, sino que estén mirando a la pared. Eso inmediatamente genera un clima de qué va a pasar. ¿Qué será lo que nos van a plantear en este momento? Y el poder generar esa dinámica en la clase permite un aprendizaje más significativo. Clima emocional y memoria. Lo que se enseña con emoción se recuerda con sentido. El sentido de para qué era eso y cómo lo logro. Ambiente afectivo y aprendizaje duradero. La calidad del entorno es la raíz de la concentración y la memoria. Si uno encuentra un salón en desorden, con mugre, con papeles en el piso, donde nadie tiene disposición, hasta uno pierde la disposición. Pero si uno encuentra un espacio alegre, ameno, que llame la atención, generará un aprendizaje que perdura para la vida. Frente a las actividades académicas y sociales, recuerden que la empatía y la colaboración comprende o permite aprender juntos, exigir con sentido que el otro, exigir junto al otro para construir con él. Si yo soy flexible pero no exigente, pues voy a tener problemas porque el estudiante no va a aprender. Es una condición humana, siempre nos vamos por lo más fácil y la idea es que podamos hacer que el estudiante comprenda lo fácil que es, no decirle lo fácil que se puede hacer. Pensamiento crítico.
Pensar críticamente es cuestionar con respeto y argumentar con propósito. Yo pienso que toda clase debe llevar el respeto y toda opinión debe ser presentada con un propósito. La regulación emocional. Dominar las emociones es aprender a responder, no solo a reaccionar. Sobre todo en los primeros semestres del pregrado, los chicos son reactivos. No sé si es por su edad, por su condición del mundo actual, que a cualquier cosa siempre hay respuesta, siempre hay un no, siempre hay un no querer. Entonces hay que a enseñarles a ellos a que dominen esas emociones, a que escuchen para actuar. Finalmente, desde la neuroeducación, hoy pensamos y definimos que la emoción y la memoria es una parte que se obtiene cuando se emociona el cerebro para lograr que permanezca en la memoria. Es decir, las emociones son intrínsecas para el proceso del aprendizaje. Atención y conexión, como lo habíamos dicho, sin atención no hay aprendizaje, sin emoción no hay recuerdo. El aprendizaje duradero desde la neuroeducación, la emoción ancla el saber y transforma la experiencia en un conocimiento duradero. ¿Cómo logramos generar emoción? Ahí habían varios videos, o por lo menos un video que era un poco largo, de la emoción de querer aprender un tema. En medio de lo caótico que puede existir, ¿cómo podemos generar emoción y en medio de ese desorden poder capturar un saber para transformar esa experiencia y convertirlo en un pensamiento duradero? Eso nos conllevaba a pensar en algunos retos que tenemos en este nuevo siglo. El primero, la diversidad. Educar en el siglo XXI es acoger la diferencia como fuente de aprendizaje. No todos pensamos igual, no todos actuamos igual, no todos aprendemos igual. Y entonces la diversidad nos hace ser flexibles. El segundo reto, la tecnología. La tecnología, como les decía, nunca va a reemplazar al maestro. Lo que hace es potencializar el mediador del saber. Entonces, antes gastábamos muchísimas horas en una biblioteca para encontrar un concepto, para hacer una definición. Hoy en día tardamos segundos, pero si no la analizamos, si no la reflexionamos con el estudiante, pues no habremos logrado conocimiento. Y la flexibilidad, el docente actual transforma su método sin renunciar a su propósito. Siempre que entremos a un salón de clases, debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito que tengo hoy? Ojalá lo pueda sintetizar en una sola frase y poder contar que ese propósito a qué va a conllevar. La inteligencia emocional en el docente regula la emoción. El equilibrio emocional del docente modela la estabilidad del aula. Si soy un docente bravucón, si soy un docente amenazante, eso no me genera equilibrio, me puede generar temor, pero no me genera equilibrio emocional en el aula. La motivación del estudiante. Un docente que motiva despierta en el estudiante el deseo de aprender. Normalmente las anécdotas que hemos tenido en nuestra experiencia, en nuestras actividades laborales, motiva al estudiante cuando uno le dice, mire, no vaya a hacer esto porque ocurrió. Esas historias cortas que uno le cuenta al estudiante se convierten en motivadores. La inteligencia emocional aplicada. Educar con inteligencia emocional es formar desde la empatía hasta la autonomía. Es decir, que las emociones controladas y bien llevadas permiten tener una autonomía y esa autonomía permite tener un conocimiento profundo. La programación neurolingüística en el aula. El lenguaje del docente modela el pensamiento del estudiante. Es decir, cuando nosotros hemos preparado nuestra clase reconociendo quiénes son los estudiantes y empleando un lenguaje adecuado, estamos modelando, preparando el camino del pensamiento del estudiante. Una metáfora, una historia puede transformar la comprensión de un concepto. Codificar el mensaje según los canales sensoriales activa mejor la atención.
ya sea contando una historia, ya sea relacionándolo con un hecho que sea trascendente para los estudiantes, desde el concierto, desde el partido, desde la realidad de violencia o de felicidad que se vea. Eso llama la atención y ya vimos lo que la atención hace en las personas. Las palabras que usamos crean realidades de aprendizaje. Por eso los profesores estamos llamados a pensar en cada una de las palabras que empleamos en clase. Tenemos que tener cuidado de no descacharnos, de no utilizar una mala expresión, porque esas palabras van a crear las realidades con las cuales aprende el estudiante. Un mensaje educativo es más eficaz cuando conecta las emociones y las experiencias previas. Cuando uno logra traer las experiencias del momento que tienen los estudiantes a ese espacio, pues logra mejores alcances. Por eso la diferencia, un profesor que dicta en posgrado no es igual a un profesor que dicta en pregrado, porque su público es diferente, tiene unas experiencias previas que son diferentes. Y con las realidades de hoy tenemos que en un posgrado tenemos jueces, tenemos magistrados y tenemos estudiantes. Y debemos saber utilizar las experiencias de cada una de ellas para que el mensaje educativo llegue más lejos. Aprender es transformar de la experiencia con un conocimiento útil. La reflexión da sentido a lo vivido y guía nuevas acciones. ¿Cómo nosotros podemos develar la realidad a través de la reflexión que hacemos de lo aprendido? Y el saber que se explica, se comprende y se recuerda. Entonces, eso es lo que hace el profesor, poder establecer ese recuerdo que se va a convertir en conocimiento para el estudiante. Entonces, la docencia integral es poder cultivar la mente lógica y el alma con empatía. La docencia integral no se limita a dar conocimientos racionales, sino que también debe involucrar la dimensión afectiva del estudiante. Pienso yo que en este siglo, esta ha sido la principal transformación que hemos tenido que vivir los docentes, los profesores, es poder presentar la dimensión afectiva a los estudiantes. La docencia integral libera cuando se une el pensamiento y el corazón. El propósito de la educación no solo es informar, debe ser informar y transformar. El proceso educativo se convierte en una experiencia liberadora, comprendiendo como liberadora esa capacidad de optar, de tomar decisiones, de poder elegir con conocimiento. Algunas conclusiones. Entonces, innovar en el aula no es simplemente aplicar la tecnología o metodologías nuevas, sino transformar la manera en que el conocimiento se construye y vive. Para que esta transformación sea efectiva, el docente debe ofrecer una claridad conceptual y didáctica, asegurando que el estudiante comprenda los propósitos que tiene el aprendizaje. El proceso educativo, en el proceso comunicativo, comunicar no es solo transferir información, sino establecer un diálogo donde donde el estudiante se sienta escuchado, comprendido y valorado. La comunicación afectiva implica claridad en el mensaje, empatía en el trato y reciprocidad en la interacción. O sea que no importa la locura que nos esté diciendo el estudiante, debemos ser capaces de transformarla en un conocimiento que le sea significativo a él. Y el modelo de docencia reconoce que enseñar va más allá de entregar contenidos, implica formar personas. Esa es una tarea que no teníamos hace 25, 30 años. Se la dejábamos a la formación del colegio. Sin embargo, hoy en nuestro entorno se convierte en una necesidad, formar personas. Para lograrlo, el docente debe integrar el saber académico con los principios éticos y una profunda sensibilidad humana, lo que conlleva a que los profesores seamos objeto de seguimiento por parte de los estudiantes. Es que yo quiero ser como tal, pero ese quiero ser va acompañado de un elemento de valor. Por eso, si nosotros vamos manejando y nos cruzamos un semáforo en rojo o le echamos la abuela al que nos cerró,
no estamos siendo buenos docentes porque no le estamos enseñando al estudiante en nuestra realidad. ¿Cómo logramos todo esto que hemos charlado? Pues seguimos la ruta de formación, donde en el primer momento, modelo educativo pedagógico, desarrollamos esas tres actividades, unas más sencillas que otras, otras que nos ponían retos tecnológicos, algunos no familiarizados con los Padlet, el poder desarrollarlos. También desarrollamos la segunda sección, comunicación y buenas prácticas, donde lo más difícil aquí creo que era poder establecer acuerdos para trabajar, establecer una guía de trabajo, elaborar un guión y desarrollarlo en un video. Muchos tuvieron dificultades porque no lograron establecer un equipo de trabajo. Y la tercera actividad, la docencia efectiva y afectiva. Teníamos dos actividades en donde había un PAL, donde había un video y que debe ser entregada el día de mañana. Entonces, estos fueron los tres productos, o mejor, los productos que desarrollamos. En la sección 1, tres actividades que tenían un peso del 40%. La mayoría ya lo tiene, o por lo menos en lo que pude ver en mi metaevaluación, la mayoría de los que han sido partícipes en el grupo están cercanos a ese 40%. En la sección 2, comunicaciones y buenas prácticas, veo que la mayoría ya lo tiene. Sé que tengo que revisar algunos, he visto el video, algunos me mandaron el video, pero olvidaron la relatoría. Y la tercera, la que debe ser entregada mañana, docencia efectiva y afectividad, donde hay que subir ya un video individual. Entonces, vemos que ya si desarrollaron la sección 1 y la sección 2 y está con plenitud, ya tengo el 70%. Y pues ya más o menos cada uno proyecto. Nos hace falta lo que llamamos evaluación final o cuestionario final que tiene un peso del 10% y que debe desarrollarse el 28 de julio. Solamente hay esa fecha. Automáticamente se activa desde las 00 horas y se cierra a las 23:53 minutos. El tiempo estimado, lo que yo pienso que más se demora la persona, son 45 minutos. Está dispuesto para una hora. Si ustedes han podido leer las actividades y le dedican una lectura concienzuda a las preguntas, no tendrán dificultades. Si no la leyeron, entonces tienen que leer muy bien la pregunta y inferir la respuesta. Entonces, ahí les coloco en rojo. Se recuerda la fecha única. No puedo modificar esa fecha. Sobre esa no tengo control. Ahora, el cuestionario final. No solo es una evaluación, sino una oportunidad para redescubrir el papel como transformador. Entonces, permite transmitir con afecto, comunicar con sentido y actuar con conciencia crítica en la construcción de un mundo más humano y más justo. Por eso solamente vale el 10%, porque no tiene gran implicación si se equivocan en las respuestas. Un ejemplo, ¿qué les puede salir en ese cuestionario? Entonces puede salir una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es una característica fundamental del enfoque cualitativo? Santiago, ¿qué responderías? ¿Qué se te ocurre? Santi, ¿me Un escuchas? enfoque. Sí, Sí, ahí me está escuchando, su merced. sí, señor, sí, ya. Ah, bueno. Una característica fundamental del enfoque cualitativo. Mm, Brindémosle ayudas a Santiago. Posibles opciones. Mide variables numéricas. ¿Qué piensa Santiago? Sí, ¿no? Busca generalizar resultados, sí o no, interpreta fenómenos en profundidad, utiliza encuestas estandarizadas. ¿Cuál de esas cuatro opciones escogería, Santiago? yo pensaría que la C interpreta fenómenos en profundidad, ya que estamos hablando de cualitativo. Miremos la respuesta. Sí, Santiago, correcto. Interpreta fenómenos en profundidad. Y la justificación es que el enfoque cualitativo se enfoca en la comprensión profunda de fenómenos desde la perspectiva de los participantes. Otra para terminar. Cuestionario.
¿Cuál de los siguientes métodos se considera cualitativo? Vamos con el Inge Daniel. Análisis de regresión, encuestas estructuradas, observación participante, prueba piloto. ¿Cuál cree que de esas cuatro es Inge Daniel? Bueno, permítame 5 segunditos. 4, 3, 2, 1. ¿Cuál, Inge? Observación participante. Sí, observación participante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la observación participante es típica del enfoque cualitativo por su inmersión en el entorno. Así van a ser las preguntas. Todas las preguntas que aparecen allá no las elaboré yo, las elaboraron los autores del libro, aparecen allá. La mayoría son de selección múltiple. Hay unas preguntas que tienen que ver con relacionamiento. Entonces, ese es el reto que queda. Y termino con esto. En la educación, innovar es crear caminos, comunicar es extender puentes y enseñar con afecto es habitar el corazón del aprendizaje. Ahí termina la presentación, abierto a reflexiones, qué piensan, cómo ven esa evaluación, qué es lo que nos falta, qué piensa Luis Antonio, cómo ve la cosa. Y una Bueno, consultica. ingeniero, yo creo que ha sido muy, muy importante, sobre todo para el trato diario que llevamos con los estudiantes. Son tips, son aspectos que efectivamente nos, a veces no los tenemos en contexto, sobre todo cuando estamos dictando las clases, cuando evaluamos, y pues hay muchos temas que sí influyen bastante en la forma, sobre todo, de motivar al estudiante para que la clase sea atractiva, para que la clase efectivamente les guste, para que lean, sobre todo en el área que yo trabajo, que es el derecho, pues eso es básico y fundamental para cualquier estudiante que no lea, lo sea ahorita usted, ingeniero, pues se va a quedar atrás y pues obviamente va a quedar rezagado. Y motivarlos hoy en día a los estudiantes, sobre todo, que salgan más o menos buenos profesionales, pues eso es a veces una tarea difícil y pues obviamente en ese entendido hay que utilizar herramientas nuevas con las cuales llegar directamente al estudiante y que le guste, que participe, que venga a clase, que comunique sus problemas no solamente desde el punto de vista académico, sino muchas veces uno se vuelve un consultor y le ayuda porque no sabe por qué, por ejemplo, un estudiante no está poniendo atención, porque rinde si efectivamente no rinde, si efectivamente antes lo hacía. Son muchas cosas, ¿no? Pero son buenas herramientas, ingeniero. Muchas gracias, Doc Luis. Con ¿Qué gusto. piensa la doctora Marta Liliana? Doc Marta Liliana Alarcón. De pronto el micrófono cerrado, Doc. Bien, mientras la Doc supera la dificultad con el audio, había una pregunta y no la dejé hacer. Discúlpeme que alguien tenía una duda. ¿Quién sería que no lo pude identificar? Yo, el cuestionario es único intento, ¿sí? Creo que sí. La verdad no lo hice, Santiago, yo creo que es un único intento. Ahí cuando uno ingresa al cuestionario, le aparece el número de veces, que creo que es una. Listo, Inge, gracias. Muy bien, preguntas. De pronto para los que llegaron ahorita, después de la introducción de la clase, les decía a todos que es importante que miren las notas, que miren lo que está propuesto en las valoraciones, que me pueden escribir por el interno. Profe, yo le mandé el trabajo y no me aparece valorado. O profe, fue que no alcancé a hacerlo, su merced me escribe y trataremos de generar puentes de solución. Doc Angélica, Johanna, su merced tiene alguna pregunta. Adelante, Doc. Hola, profe. No, profe, todo muy claro, pero solo te quería pedir un favor. ¿Es posible que me puedas indicar si yo de pronto te debo alguna actividad? Porque es que
se me dificulta un poquito el campus Tunja, porque ya nosotros estamos con multicampus, entonces como que la estructura es algo diferente, entonces no. La plataforma es diferente. Listo, Sí. Doc, yo claro que sí. Te pido un favor y es que me escribas por interno, ya sea al correo o al WhatsApp, y me digas, profe, ¿puede mirar cómo están mis notas? Y yo te reviso y te digo, ¿todo bien? O aquí me parece que no tengo tal elemento, y si no se me puede decir, sí se lo envié. Y entonces ya empezamos a mirar. Claro que sí, profe. Muchas gracias, profe. No, señora. Bien, mis estimados colegas, agradecerles su participación. Recuerden que estoy atento a cualquier necesidad. Les agradezco mucho los intercambios que hemos tenido. Cualquier duda, cualquier cosa, no duden en contactarme. Me pueden escribir al WhatsApp. Les pido el favor que me digan, soy fulano de tal del curso, por favor, ayúdame con esto, o no entiendo por qué mi nota, o es que a mí no me pareció, que pues a pesar de que la tecnología dicen que es muy eficiente. En mi experiencia como profesor he podido evidenciar que muchas veces es decir, uno lo hace y no refleja lo que quedó, ya sea por el error humano, que estaba escribiendo 5.0 y quedó 2.0, que el medio del correr en la vida, entonces uno comete el error y termina haciendo injusticias. Entonces yo no me voy a poner bravo para que me digan, oiga, profe, ¿por qué me puso 3.5? Hice tan mal las cosas. Entonces ya uno dice, no, pues venga a ver, te coloqué esto por tal y tal razón. Y en la conversación uno dice, no, tienes razón, tu valoración no es esa, es más. Y no como uno le dice al estudiante, toda revisión puede subir o bajar. No, normalmente cuando en mi caso piden revisión, es muy raro que baje, eso tiene que ser una cosa supremamente extraña. Normalmente sube o se queda igual. Listo, muchas gracias a todos, los dejo que terminen sus actividades, muchas gracias por haberme acompañado en este curso. Inge, muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Gracias, Muy Ingeniero, amable. muchas Una gracias. feliz noche Feliz noche. para Hasta luego. todos. Gracias. Gracias, lo mismo para todos. Gracias.